Bueno, ante todo este panorama representado por la Web 2.0, por los cambios culturales que representa pasar de una cultura sólida a una líquida, la alfabetización es un elemento clave y ha sido una de las señas de identidad y una de las funciones de la escuela de estos últimos 100 años. El problema es que ser alfabeto hoy en día, en el siglo XXI, es distinto de lo que significaba ser alfabeto en el siglo XX. Y tenemos que plantearnos de forma muy seria cómo podemos alfabetizar a esta ciudadanía del siglo XXI que vive rodeada de estas tecnologías digitales, que vive inmersa en estos nuevos territorios de lo digital. Y es importante la alfabetización porque históricamente sabemos que aquellos sujetos que han sido alfabetizados y dominan los códigos, los lenguajes, las herramientas culturales de su época, están en mejores condiciones que aquellos que son analfabetos. Por eso no podemos permitirnos, ninguna sociedad puede permitirse, que haya analfabetos digitales. La escuela, como decía antes, tradicionalmente, en estos dos últimos siglos, en el XIX y el XX, se ha focalizado en un tipo particular de alfabetización, que era la alfabetización de la lectoescritura. Es decir, ser alfabeto era dominar las habilidades de codificar y decodificar la escritura, lo escrito a través de esos símbolos del sistema alfabético. Y evidentemente ha jugado un papel clave y sustantivo, como digo, en estas últimas décadas, y la escuela no puede seguir renunciando a alfabetizar en esa modalidad de comunicación. Pero a todas luces es insuficiente hoy en día. Porque el conocimiento y la cultura, como vengo diciendo, se vehicula, se codifica, se transmite no solo en textos escritos, no solo en libros, sino a través de información digitalizada. Y esta información digitalizada adopta otros formatos, en formato audiovisual, hipertextual, iconos, sonidos, etc. Por tanto, un sujeto alfabetizado del siglo XXI, como ahí aparece, tiene que tener múltiples alfabetizaciones. Y para mí me gustaría recordar y hacer referencia a que la alfabetización debe mucho en su planteamiento pedagógico a figuras como es el caso de Paulo Freire. Él nos decía de que hay dos grandes enfoques de la alfabetización. O una alfabetización de tipo bancaria, en el sentido de que el profesor tiene el conocimiento y lo transmite y el alumno lo recibe, y el alumno es como un banco al que obtiene esa información objetiva, o podemos plantear la alfabetización como un proceso de aprendizaje problematizador para que el alumnado adopte e interiorice las competencias necesarias para recrear de modo crítico el entorno que le rodea. Por eso a mí me gustaría hablar de que alfabetización digital o competencia digital en estos momentos es formación de la ciudadanía, no es solo aprender a manejar las máquinas, no es solo aprender a manejar el software de las aplicaciones de cómo se sube un vídeo a YouTube o cómo se localiza información en un buscador tipo Google. Es importante ese tipo de dominio de competencia, pero la alfabetización digital realmente es formación de la ciudadanía para que pueda participar, para que pueda hacer un uso inteligente y social de todos los recursos de comunicación que representa Internet. Y básicamente yo diría que ser alfabeto hoy en día, en el siglo XXI, esta persona multialfabetizada, es aquel o aquella que posee las estrategias y competencias para que pueda comprender el mundo que le rodea, tanto en formato libros como a través de la Internet. Por eso hablo del modelo CRC, es decir, ser capaz de comprender, no solo obtener información, sino comprender y darle significado a la información que encuentra en las redes. Es capaz ese alumno o alumna, ese ciudadano, de poder comunicarse, de representar sus ideas, su conocimiento en distintas múltiples lenguajes y formatos, como son los textos, los sonidos. Es decir, es capaz de expresarse, como digo, en formato texto, en formato mapa conceptual, en formato imagen, en formato presentación multimedia, en formato vídeo, y es capaz de mantener una interacción social, una comunicación con otros sujetos a través de las computadoras o a través de los tablets o de los smartphones. La alfabetización, asimismo, implicaría 5 grandes dimensiones. Una que tiene que ver con el dominio de lo instrumental, una de tipo cognitivo, otra dimensión que es de aprendizaje con la dimensión sociocomunicativa, otra tiene que ver con los valores, la dimensión sociológica, y otra con las emociones. Brevemente,
La dimensión instrumental hace referencia a que nuestros alumnos aprendan a dominar no solo las máquinas, el hardware, los recursos tecnológicos, sino también todo el software que la acompaña y las estrategias de búsqueda de información a través de tecnologías web. La segunda dimensión, que es la dimensión cognitivo-intelectual, es que nuestro alumnado, además de manejar la tecnología y los recursos de la web y saber obtener información, es capaz de desarrollar operaciones intelectuales, estrategias cognitivas con esa información, de tal modo que sea capaz de los datos que encuentra en la red, en Internet, lo transforme en conocimiento comprensible, conocimiento que él le otorgue significado y le sea útil para su vida cotidiana y aplicar. A la vez también hablaríamos de una dimensión sociocomunicacional, que tiene que ver con saber comunicarse, trabajar, colaborar, en definitiva, con otros colegas, con otras personas, con otros individuos a través de redes digitales. También a la vez una dimensión que tiene que ver con los valores, con la visión o la dimensión axiológica del aprendizaje, es decir, qué actitudes, valores y responsabilidades uno adopta con la tecnología, de modo que mantenga respeto, tolerancia, en definitiva, valores democráticos hacia los demás. Y lógicamente hay una dimensión que tiene que ver con ese individuo, que es el mundo emocional. No podemos olvidar que los videojuegos, las redes sociales, la navegación por la red provoca en cada sujeto, nos provoca emociones de tipo negativo o positivo, nos motivan y tenemos que ayudar a nuestros estudiantes a que construyan una identidad equilibrada emocionalmente.